Saludo a las y los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la página oficial de Congreso Ahora y a quienes están presentes. Un saludo para todos ustedes. Y con el permiso de la mesa directiva, con la terrible ola de violencia que se vivió en la entidad en años anteriores, el pueblo de sudcaliforniano perdió su tranquilidad, perdió la confianza en salir a la calle sin ningún riesgo o la certeza de que estaba al margen de la ola de sangre en que nos sumergieron los regímenes de Peña y Calderón. Sin embargo, también con aquella ola se perdió una parte de la ingenuidad local, gracias a la que nos podían hacer creer que aquí no pasaba nada, que los muertos eran de fuera, que seguro andaban en malos pasos, que podríamos conservar nuestra seguridad a pesar de que conviviéramos con enormes contradicciones y coexistiera el lujo con la miseria. Que el relanzamiento de la corrupción y los negocios al amparo del poder no tendrían como consecuencia un deterioro en la calidad de vida de la gente, ni se daría un vínculo entre autoridades y el crimen organizado, en fin, que aunque estuviéramos siguiendo la misma ruta de la codicia, la ostentación, la explotación y el abuso por el que otras entidades hermanas habían pasado, acá estábamos libres de terminar padeciendo consecuencias similares a las que veíamos en otras entidades. Nos encontramos en el borde del abismo, presenciando la crudeza, intensidad y sadismo de las muertes cuando en un instante vimos a nuestro propio estado elevarse hasta llegar a los primeros sitios de muertes por cada 100,000 habitantes. Así igual, cuando llegó la ola de violencia se fue, envuelta en susurros y palabras que dan cuenta ahora de las desapariciones que dejan tan solo un vacío, una duda y la doble victimización de las y los familiares que día a día nacen y mueren nuevamente, atrapados entre la esperanza y el dolor por encontrar un rastro, un murmullo, un cuerpo que abrazar o uno para llorar. Fue en esa época que fuimos conociendo del interés de las autoridades por reinscribir el lamentable papel que jugó en aquella guerra y vimos la forma como se trató también de dar a conocer cómodas versiones que terminaron en parte por acostumbrarnos al rugir de las armas. En medio de esa locura, alzamos nuestra voz cuando la muerte arañó nuestra puerta o la puerta del vecino o la de alguna casa del barrio, enlutando hogares al arrancarnos algún ser querido. El caos se apoderó de nuestros miedos y quizá por ello muy pocos repararon en las muertes de mujeres que ya venían de tiempo atrás y que habrían de perdurar hasta el día de hoy, aun cuando terminó, por lo menos de forma visible, la guerra en nuestra sociedad. Y me refiero a las muertes que en sí mismas fueron más allá de un mensaje o advertencia entre grupos rivales, alcanzando espeluznantes niveles de violencia al mutilar, torturar y abusar de cuerpos que en vida habían pertenecido mayormente a alguna joven de por el rumbo. De forma preocupante y aún sin reconocimiento específico hasta antes que diera inicio la presente legislatura, este tipo de conducta criminal se ha venido presentando de manera cada vez más frecuente y cometido por una persona cercana al entorno de la víctima y cuyo papel original debía ser velar por su seguridad, tal como los padres, parejas, etc. A pesar de haberse tipificado como tales y siguiendo el viejo intento por invisibilizar este tipo de actos, hoy en día las cifras de su incidencia son incorrectas, al estar registrados erróneamente casi en proporción 5-1 los homicidios contra mujeres, en lugar de los feminicidios. Tal conducta de parte de las autoridades no resulta en un hecho aislado,
sino que junto a la falta de mujeres en la mitad de los espacios del actual gabinete estatal, la negativa a declarar la alerta de género en varios municipios y los datos que indican cifras por encima de la media nacional de acosos y violación, más bien son representativos de una realidad que se intenta intencionalmente ocultar y que radica en que no solo existe discriminación y conductas que colocan a las mujeres en condición de desventaja, sino que en Baja California Sur las mujeres sufren de violencia por razón de género. Y es que a las denuncias que ya forman parte de la nota roja cada vez son más frecuentes, como el caso en diciembre de una joven de 18 años de edad con limitaciones en el habla y el oído, quien apareció en San José semicalcinada, luego de haber tratado terminar con su novio. O en enero, la empleada universitaria asesinada a plena luz del día y cuya huella de violencia en lo que intentó aparentar ser un robo dejó inquietud y malestar entre la sociedad sudcaliforniana. En estos y otros casos, los colectivos exigen visibilizar el feminicidio, dejando de maquillar las cifras para poder acceder a los datos fiables y confiables, para poder, en primer término, dimensionar la gravedad de la violencia feminicida para poder combatirla. De igual manera, es necesario que desde nuestros respectivos ámbitos pongamos un alto a los crímenes, acoso y hostigamiento que se vienen denunciando recientemente contra las mujeres en las redes sociales. En tal sentido, solicité el pasado 20 de este mes al oficial mayor se tomen las medidas necesarias para que el espacio que ocupa este Congreso pueda definirse como una zona segura, que pueda brindar apoyo y protección principalmente a mujeres que son agredidas mientras desarrollan sus actividades en nuestra ciudad capital. Debemos detener la ola de feminicidios, reconociendo que esta conducta es ante todo un crimen de odio consistente en el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, en un contexto social, cultural e institucional en el que priva el machismo y donde la violencia de género contra las mujeres ha sido invisibilizada, transcurre normalizada y permanece impune. Debe crearse además la Fiscalía Especializada para que tenga algún sentido el que hoy sea un tipo penal específico y no un agravante del homicidio. Finalmente, ni una agredida más, ni una violentada más, ni una muerta más. Si nos tocan a unas, nos tocan a todas, por la verdadera equidad y contra el patriarcado machista. Es cuanto. Segundo punto, pronunciamiento que presenta el diputado Homero González Medrano. En virtud de que haré uso de la voz, solicito al diputado secretario ocupe esta presidencia por el lapso de mi intervención.